Nos acompaña el doctor Víctor Muñoz. El doctor Muñoz fue director del Departamento Administrativo de Presidencia durante el gobierno del expresidente Iván Duque, uno de los funcionarios fundamentales que estuvo al frente de la pandemia, caso vacunas, caso unidades de cuidado intensivo, ventiladores, todo lo que se necesitó para ponerle el pecho a esa gran dificultad. Doctor Muñoz, buenos días, ¿cómo está usted? Gustavo, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. ¿Cómo fue el negocio desde la perspectiva del señor ministro de Salud de las unidades de cuidado intensivo? Pues Gustavo, yo quiero arrancar por los números de las camas UCI, de lo que vivía el país en su momento, y es que Colombia pasó de tener 5.346 camas UCI a tener cerca de 13.200 en la pandemia. Obviamente las palabras del ministro no solo son indolentes, sino son palabras que preocupan porque las camas UCI fue uno de los principales elementos que se tuvo al inicio de la pandemia para salvar vidas. Entonces, y recordemos muy bien que de alguna manera las medidas de aislamiento se tomaban para no saturar las camas UCI que se tenían en los hospitales. Esto fue un proceso complejo, fue un proceso donde tuvimos que salir a buscar ventiladores en el mundo entero. Recordemos que los países en Europa cerraron la venta de equipos biomédicos hasta que ellos no surtieran sus capacidades de manera prioritaria. Entonces, es inentendible el pronunciamiento del ministro. Vemos como otros países latinoamericanos como Chile, como México, no solo duplicaron, sino algunos hasta cuadruplicaron sus capacidades en UCI. Y esto básicamente estaba dedicado a lograr tener que las personas tuvieran una posibilidad de salvar su vida en esta enfermedad. Doctor Muñoz, en ese momento, ¿cómo era conseguir respiradores en el mundo? Yo decía y decíamos acá y con Diana comentamos más temprano que los países, pues eso, todo el mundo buscaba dónde comprar, duplicar sus unidades de cuidados intensivos, etcétera. Pero desde presidencia, lograrlos, conseguirlos, comprarlos, ver lo que hacían los otros países, ¿cómo fue? Bueno, efectivamente fue un proceso muy complejo en ese momento y pasamos estas las cifras que se manejaban. En el mundo se producían cerca de 50.000, 70.000 ventiladores al año a tener demandas de más de 1 millón. Entonces lo que se había era una escasez, era una competencia, países que sobrepagaban precios. Había un tema donde habían rutas aéreas que no se podían utilizar porque si los equipos aterrizaban existían normas en los países que no permitían la salida de los equipos de salud. Entonces esto fue toda una odisea. Recordemos que Luis Guillermo Plata estuvo inicialmente al frente de este proceso, también estuvo el ministro Fernando Ruiz, también estuve yo desde presidencia, y trabajamos en equipo, se tuvieron los recursos que dispuso el Ministerio de Hacienda para lograr la adquisición, se hicieron negociaciones en todos los países buscando quién entregaba primero, porque el tema no era comprar, el tema era garantizar que llegaran a tiempo para poderlos instalar en las camas. ¿Y cuál era el tiempo que nosotros teníamos mientras arrancó el aislamiento en el mes de marzo y lograr nosotros tener capacidad instalada hacia el mes de junio, julio? Y eso fue básicamente contrarreloj. Recordemos también que los privados hicieron esfuerzos de búsqueda de ventiladores para tratar de crecer las capacidades que ellos tienen instaladas. Eso fue realmente una odisea y fue de los momentos más complejos que fue el inicio de la pandemia. No había pruebas para hacer diagnóstico de COVID, no había ventiladores para crecer las camas UCI. Recordemos también que inclusive el alcalde de Medellín en su momento con unos equipos de investigación con la Universidad de Antioquia estuvieron desarrollando equipos, intentando tener las aprobaciones para ponerlos en caso de emergencia. En Italia, recordemos las imágenes de personas que se veían fallecidas en la calle que no lograron tener atención de emergencia porque básicamente estaban saturadas las unidades UCI en el mundo. Doctor Muñoz, tal vez el ministro ha insistido en un punto desde hace rato, y es que el gobierno le pagaba a los hospitales, a las clínicas, incluso por camas que no estaban ocupadas. Entiendo que sí había una resolución en ese sentido. ¿Nos puede explicar eso cómo funcionó? Bueno, realmente el detalle de la resolución en este momento no lo tengo tan presente, pero efectivamente uno paga por la disponibilidad. Nosotros teníamos que tener el 100% de la disponibilidad de las camas y eso efectivamente se sacó una resolución en ese momento, como se sacaron las resoluciones también para las pruebas y para habilitar y para crecer no solo las unidades de cuidado intensivo, sino las de cuidado intermedio. Y efectivamente eso se hizo porque nuestro incentivo en ese momento era poder crecer la capacidad
para poder atender toda la demanda. Acordémonos que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla llegaron en los momentos pico a tener ocupaciones que sobrepasaron el 100%, y esto se manejaba inclusive trasladando pacientes entre ciudades para poder balancear y para poder garantizar que todos accedieran a una cama UCI en caso de ser necesario. La crítica, obviamente criticar el trabajo que se hizo hacia atrás puede resultar fácil, pero yo creo que las medidas que se tomaron fueron las adecuadas y las correctas, y tuvimos un gran ministro de Salud como fue el ministro Fernando Ruiz, y con todo el apoyo del presidente de la República, el Ministerio de Hacienda, garantizando los recursos para sacar el país adelante. Doctor Muñoz, ¿qué pasó con todas esas camas UCI cuando ya pasó el pico de pandemia de COVID? Eso inicia un proceso de desmonte también por parte del Ministerio de Salud, porque efectivamente mantener un número de camas UCI tan altos pues es costoso. Entonces, pasada digamos la fase alta de pandemia, pues inicia un proceso de reacomodo por parte del Ministerio de Salud. Obviamente esto ya lo lidera el equipo técnico del ministerio, y empiezan a hacer todos estos reajustes en términos de disminución del número de camas. Llegamos a tener 13.200, hoy yo creo que no debemos estar ni en la mitad de ese número. Pues si alguien tiene dudas sobre algún procedimiento de compra de vacunas, de cosas técnicas para la UCI, de ventiladores, de lo que sea, pues faltaba más que presente su denuncia ante las autoridades y se investigue, pero a veces el mensaje de que quienes trataban de tener las UCI estaban robando y de que las vacunas, como sucedió hace algunas semanas, no son tan confiables como parece, es un mensaje demoledor, ¿cierto? Yo diría que arrancaría por esto. Yo creo que es indoliente y es injusto con el personal de la salud, que fueron los héroes durante la pandemia, que fueron las personas que arriesgaron su vida atendiendo a las personas que llegaban con COVID, que lo que son los médicos, las enfermeras, el personal de UCI, el equipo de asistencial, los celadores, todas estas personas que arriesgaron día a día su vida para salvar la vida de los colombianos, que llegue hoy un ministro a decir que había un negocio, eso es irresponsable, indoliente y vergonzoso. El tema de las vacunas, el mundo entero vio cómo la aplicación de vacunas disminuyó la velocidad de propagación, que las vacunas tuvieron un proceso de aprobación más rápido que los tiempos anteriores. La respuesta es sí, estábamos en una pandemia, se hicieron procedimientos de emergencia, se utilizaron nuevas tecnologías y nosotros no aplicamos ninguna vacuna que no tuviera aprobación de FDA o de EMA, que son al final del día grandes instituciones que permitieron hacer todas estas validaciones de manera previa. Entonces, realmente yo lo que le diría al ministro, a veces siento que son cortinas de humo para tratar de tapar lo que está pasando con la reforma a la salud, que lance estas afirmaciones, distrae la atención de los ciudadanos mientras aprueban esa nefasta reforma que creo que ustedes ya han discutido en extenso en los micrófonos de Caracol. Uno lo escucha a usted, doctor Muñoz, y entonces se pregunta, bueno, pero sí, ¿por qué el ministro dice eso? Es decir, ¿de dónde puede sacar uno que había un negocio en los respiradores? No, es absurdo, es decir, es que los precios de compra son públicos, inclusive podemos comparar los precios internacionales. Recuerdo inclusive trinos del señor presidente Gustavo Petro cuando decía que en Italia estaba colapsando el sistema, que Colombia tenía 5.000 camas y que le preocupaba que cuando llegara el pico no íbamos a tener capacidad de reacción. Es decir, él mismo en su momento clamaba porque el país saliera a comprar ventiladores. Entonces siento que son un poco de declaraciones infundadas, son declaraciones muy políticas y realmente pues yo le diría al ministro que se concentre en mostrar gestión, que se concentre en realmente explicar los detalles de la reforma y que se concentre en explicarle a los colombianos cómo se va a financiar la reforma, que es los puntos que hoy son críticos y que se están discutiendo. Doctor Muñoz, muchísimas gracias, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y un feliz día.